Era una tarde típica de otoño, con el viento susurrando entre las hojas caídas, cuando decidí entrar a la pequeña cafetería de la esquina, un refugio acogedor contra el creciente frío. La campanilla sobre la puerta anunció mi llegada, un sonido alegre que contrastaba con la solemnidad que llevaba en el corazón. Fue allí, entre el aroma reconfortante del café recién hecho y el murmullo bajo de conversaciones ajenas, donde la vi por primera vez a Lena. Se encontraba sola en una mesa junto a la ventana, su figura recortada contra el gris del cielo. Había algo en su postura, una mezcla de resignación y determinación, que me llamó la atención. Me acerqué, y ella levantó la vista, sus ojos encontrando los míos con una intensidad sorprendente. «Buenas tardes», me saludó, su voz tenía un timbre cálido que me hizo sentir inmediatamente bienvenida. «Soy Lena. Tú debes ser». «Ah, sí, perdona mi tardanza». «Soy Clara», respondí, extendiendo mi mano, sorprendida por la suavidad de su apretón. «No hay problema, Clara. De hecho, te agradezco por aceptar reunirte conmigo. No todos tomarían tiempo de su día para escuchar a una extraña». Su sonrisa era amable, pero había una sombra de tristeza en ella que no pude ignorar. Nos sentamos, y mientras ordenábamos 2 cafés, sentí una conexión instantánea, como si nuestras almas hubieran decidido que ya se conocían de antes. Lena empezó a hablar de su vida, de las pruebas que había enfrentado, de su determinación inquebrantable frente a la adversidad. Pero cuando el tema cambió a Joan, su tono se volvió más sombrío, más pensativo. «Joan, ella es complicada», empezó Lena, sus dedos jugando distraídamente con la cuchara. «Fue mi suegra, y a pesar de todo, no puedo dejar de preocuparme por ella. Su hijo, mi ex, la dejó en una situación difícil. Y ella, a pesar de sus maneras, no merece la soledad y el abandono. Y aún así decides ayudarla, después de todo lo que ha pasado», pregunté, no pudiendo ocultar mi asombro. Lena me miró fijamente, sus ojos brillando con una determinación férrea. «Clara, a veces, ayudamos no porque esperamos algo a cambio, o porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Porque en el fondo, todos merecemos una segunda oportunidad, incluso si no saben apreciarla». La conversación se deslizó hacia temas más ligeros después de eso, pero la historia de Lena, su generosidad y fortaleza, resonó en mí. Al salir de la cafetería, el cielo ya había oscurecido, pero llevaba conmigo la luz de una nueva amistad, una que prometía ser tan compleja y rica como la historia de Lena y Joan. En ese primer encuentro, entre sorbos de café y confidencias compartidas, no solo descubrí la historia de una mujer extraordinaria, también encontré una amiga. Y aunque el camino que nos esperaba era incierto, sabía que sería un viaje digno de recorrerse juntas. En las semanas que siguieron a nuestra primera reunión, las historias de Lena sobre Joan se volvieron más frecuentes y detalladas. Era evidente que, a pesar de la amargura y la distancia emocional que Joan proyectaba, Lena sentía una profunda responsabilidad hacia ella. Una tarde, mientras compartíamos café en nuestra ya habitual cafetería, Lena reveló más sobre la complejidad de su relación con Joan. «Mira, Clara, la mayoría de la gente piensa que cortar lazos es lo más fácil después de una ruptura, especialmente con la familia de tu ex», comenzó Lena, su mirada perdida en el vapor que se elevaba de su taza. «Pero cuando alguien ha sido parte de tu vida durante tanto tiempo, ¿cómo haces para simplemente ignorar su sufrimiento?». «Debe ser increíblemente difícil», respondí, intentando imaginar la fuerza de carácter necesaria para actuar como Lena lo había hecho. «Eso es solo la mitad de la historia», continuó con una sonrisa triste. «Joan nunca ha sido fácil de tratar. Es orgullosa, y su amargura tras la partida de su hijo solo ha empeorado las cosas. Pero debajo de toda esa fachada, hay una mujer que está profundamente herida y sola. ¿Y tú has estado ayudándola todo este tiempo?». «Sin que ella lo sepa», pregunté, asombrada por la generosidad de Lena. «Sí, a través de un amigo que es agente de viajes. He organizado algunos viajes para ella, nada ostentoso,
pero lugares que sé que le gustaría visitar. Al principio, lo hice esperando que tal vez, al volver, ella estaría, diferente, más abierta, menos amarga. ¿Funcionó?, inquirí, colgada de sus palabras. Lena soltó una risa suave, llena de resignación. No exactamente. Cada vez que vuelve de uno de esos viajes, tiene una nueva historia sobre cómo todo estuvo mal, cómo la gente era desagradable. Nunca menciona nada sobre la belleza de los lugares que visitó, solo las quejas. Pero aún así, continúas haciéndolo, dije, más una afirmación que una pregunta. Lo hago, afirmó Lena, su voz firme. Porque creo en hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Quizás, en el fondo, espero que algún día, algo de lo que hago llegue a su corazón. Ese día, entendí la magnitud de lo que Lena había emprendido. No era solo un acto de generosidad, era una batalla silenciosa por el alma de una mujer que había dejado que la amargura la definiera. Lena luchaba con la única arma que sabía que nunca fallaría, la bondad incondicional. Nunca le dirás, ¿verdad?, pregunté mientras nos levantábamos para irnos. No. No hay necesidad, respondió Lena, mirando a través de la ventana hacia el crepúsculo que se cernía sobre la ciudad. Lo que importa no es el reconocimiento, sino el cambio que esperas inspirar. Aunque, a veces, me pregunto si ese cambio es siquiera posible. Al salir de la cafetería esa tarde, reflexioné sobre la naturaleza de la bondad y la compasión. Lena, a través de sus acciones, estaba enseñándome que a veces, lo más poderoso que podemos hacer por los demás es simplemente permanecer en las sombras, brindando apoyo sin esperar nada a cambio. En el mundo de Lena y Joan, el lazo que las unía era invisible, pero indudablemente fuerte, un hilo silencioso de esperanza y humanidad en un mar de desencuentros. La tensión entre Lena y Joan, aunque no directamente confrontada hasta aquel momento, había estado burbujeando bajo la superficie durante meses. La paciencia de Lena y su capacidad para soportar en silencio la ingratitud eran notables, pero incluso los mares más tranquilos tienen sus límites. La tempestad finalmente se desató durante una reunión familiar que prometía ser como cualquier otra, hasta que no lo fue. La casa de Joan, adornada con las típicas decoraciones de una familia que había visto mejores días, estaba llena de voces y risas. Lena había llegado con la misma serenidad de siempre, un regalo en mano, una botella de vino que sabía que a Joan le gustaría, a pesar de esperar no recibir ningún agradecimiento por ello. «Ah, Lena, qué bien que pudiste venir», dijo Joan con una voz que, aunque intentaba ser amable, no podía esconder completamente su frialdad habitual. «Gracias por invitarme, Joan». «Espero que esto sea de tu agrado», respondió Lena, extendiendo el vino hacia ella. Joan aceptó el regalo con un simple asentimiento, colocándolo en la mesa sin ofrecer un gracias. La tensión era palpable, pero Lena se mantuvo compuesta, decidida a no dejar que la amargura de Joan arruinara la noche. Fue después de la cena, cuando los grupos se formaron en pequeñas islas de conversación, que el desastre se desencadenó. Un comentario inocente sobre viajes llevó la conversación hacia los generosos obsequios anónimos que Joan había estado recibiendo. «Esos viajes son una pérdida de tiempo», gruñó Joan, sin saber que estaba hablando delante de su misteriosa benefactora. «El mundo está lleno de extraños desagradables. ¿Por qué alguien gastaría su dinero en eso?». La habitación se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Joan, luego hacia Lena, quien respiró hondo antes de hablar. «Joan, a veces, esos viajes son una forma de experimentar la belleza del mundo, de entender que hay más bondad y maravillas de las que uno se imagina». Joan se rió amargamente. «¿Bondad? ¿Maravillas? Todo lo que veo son personas egoístas y mundos llenos de problemas. Los extraños están en el camino. Deberían irse a casa». Las palabras de Joan fueron como un puñal para Lena, quien, hasta ese momento, había logrado mantener su compostura. «Está bien, Joan», dijo Lena, su voz tranquila pero cargada de un dolor profundo. «Me iré». «No, Lena»,
no me refería a ti, intentó corregir Joan, pero ya era demasiado tarde. Lena se dirigió hacia la puerta, su salida marcada no por rabia, sino por una resignación digna. Espero que encuentres la paz que necesitas, Joan. Realmente lo hago, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer en la noche. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejando un vacío que iba mucho más allá del espacio físico que Lena había ocupado. Joan se quedó parada, por primera vez en mucho tiempo, completamente consciente de la magnitud de su soledad. Este estallido no solo marcó el fin de la paciencia de Lena, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que su bondad y generosidad ya no serían sometidas al menosprecio de Joan. Fue un momento de despedida, no solo de una noche sino de años de esfuerzos infructuosos por derretir un corazón que había elegido endurecerse. La noche después de la reunión familiar, la casa de Joan estaba inusualmente silenciosa. Las palabras de Lena resonaban en su mente, una melodía triste que no podía dejar de escuchar. Joan se encontraba sentada en su sala, el vino no abierto sobre la mesa, una ironía que no pasó desapercibida. Fue en ese momento de introspección cuando la realidad de sus acciones y sus consecuencias empezaron a tomar forma en su mente. ¿Qué he hecho?, murmuró Joan para sí misma, su voz apenas un susurro en la quietud de la habitación. Su amiga Marianne, que había decidido quedarse esa noche, preocupada por Joan después del tenso encuentro, se sentó a su lado, ofreciendo silencio y compañía. Después de un rato, decidió romper el silencio. Joan, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué fuiste tan dura con Lena? Ella siempre ha sido tan generosa contigo y con todos. Joan miró hacia el suelo, las palabras costándole salir. No sé, Marianne. Supongo que es más fácil culpar a los demás, mantenerlos a distancia, que admitir que estoy herida, que estoy sola. Ella te ha ayudado, ¿verdad? Aunque tú no lo sabías, o tal vez no querías admitirlo, Marianne preguntó suavemente, intentando guiar a Joan hacia una comprensión más profunda de sus emociones. Joan asintió, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Sí, y lo peor es que yo lo arruiné todo. Ella intentaba mostrarme la bondad, y yo la rechacé. ¿Cómo pude ser tan ciega? Hay tiempo, Joan. Hay tiempo para enmendar las cosas, Marianne intentó consolarla, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería difícil. No, Marianne. Esta vez es diferente. La vi en sus ojos. He perdido a Lena, y con ella, cualquier oportunidad de redención. ¿Cómo se recupera uno de eso? La conversación se desvaneció en la noche, dejando a Joan con sus pensamientos y remordimientos. La revelación de su propia vulnerabilidad y la realidad de sus acciones la golpearon con una fuerza que no esperaba. La vida, como descubrió, estaba llena de momentos definitorios y había dejado que uno se escurriera por sus dedos por orgullo y miedo. Los días siguientes a la confrontación estuvieron marcados por una profunda reflexión para Joan. Comenzó a darse cuenta de que su amargura no solo había afectado su relación con Lena, sino también cómo se veía a sí misma y al mundo que la rodeaba. La bondad incondicional de Lena, una que nunca buscó reconocimiento, se convirtió en el espejo en el que Joan se vio reflejada, revelando las grietas en su armadura, la soledad que había tratado de ignorar con su hostilidad. Quizás, pensó Joan una noche, mirando la botella de vino aún intacta, la verdadera fuerza no reside en mantener a las personas a distancia, sino en permitirles acercarse. En admitir que necesitas a otros, que la bondad no es una debilidad. Esta comprensión, aunque tardía, fue el primer paso de Joan hacia la sanación, un camino lleno de incertidumbre pero también de esperanza. La realidad, finalmente aceptada, era que el cambio, aunque difícil, era posible. El futuro, incierto como siempre, al menos ahora tenía un atisbo de luz, un camino a seguir que, con suerte, llevaría a Joan de vuelta a sí misma y tal vez, algún día, de vuelta a la gracia de las personas que había empujado lejos.
La decisión de Lena de alejarse no solo había marcado un punto de inflexión en su relación con Joan, sino también en su propia vida. A medida que los días se convertían en semanas, Lena encontró en la soledad un espacio para reflexionar y redescubrir su propia fortaleza y determinación. Aunque el dolor del rechazo y la ingratitud aún resonaban, había una nueva claridad en su mirada, una renovada convicción de vivir para sí misma y para aquellos que verdaderamente valoraban su bondad. Una tarde, mientras Lena y yo compartíamos un tranquilo paseo por el parque, el tema inevitablemente se dirigió hacia los recientes acontecimientos. He estado pensando mucho últimamente, comenzó Lena, su voz tranquila pero firme. Sobre Joan, sobre mí, sobre todo lo que ha pasado. Y me he dado cuenta de algo importante. ¿Qué es eso?, pregunté, curiosa por la introspección que había estado ocupando la mente de mi amiga. Que la vida es demasiado corta para gastarla en personas que no ven el valor de lo que les ofreces. He decidido que es hora de avanzar, de dirigir mi energía y mi amor hacia aquellos que realmente lo aprecian. ¿Y cómo te sientes al respecto?, inquirí, admirando la fortaleza con la que Lena había llegado a esta conclusión. Sorprendentemente liberada, admitió con una sonrisa. Durante tanto tiempo, me preocupé por Joan, por tratar de mejorar su vida, sin darme cuenta de que estaba descuidando la mía propia. Ahora, es como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Nuestra conversación se desvió hacia los planes futuros, y Lena compartió sus sueños y aspiraciones, ahora revitalizados por su recién encontrada libertad. Pero la conversación siempre regresaba a la lección aprendida, a la comprensión de que, a veces, los caminos divergentes son necesarios para el crecimiento personal. Unas semanas después, tuve la oportunidad de ver a Joan. Había un cambio notable en su actitud, un suavizar de las aristas que antes la definían. He estado pensando en Lena, confesó Joan una tarde en que la visité, la vulnerabilidad teñida en su voz. Me he dado cuenta de cuánto me equivoqué, de cuánto daño causé. Y me duele saber que es demasiado tarde para corregirlo. Quizás no para corregirlo, sugerí, intentando infundir algo de esperanza. Pero nunca es tarde para aprender y crecer a partir de nuestras experiencias. Joan asintió, pareciendo reflexionar sobre mis palabras. Tienes razón. Aunque no puedo cambiar el pasado, puedo trabajar para ser una mejor persona en el futuro. Y quizás, solo quizás, eso pueda llevarme a reconciliarme con Lena, de alguna manera. Las vidas de Lena y Joan habían tomado caminos divergentes, sí, pero ambos estaban marcados por una búsqueda de redención y realización personal. Lena, liberada de la carga de la gratitud no expresada, se adentraba en un futuro brillante, su generosidad y amor ahora reservados para aquellos que lo valoraban. Joan, por su parte, enfrentaba el desafío de reconstruirse a sí misma, de aprender la lección tardía de que la amabilidad y la gratitud son tesoros demasiado preciosos para ser ignorados. En esos caminos divergentes, ambos encontraron una nueva dirección, uno hacia la libertad personal y el otro hacia la redención. Aunque el futuro era incierto, la promesa de crecimiento y cambio era una llama que ardía brillante en ambos corazones, guiándolos a través de la oscuridad hacia la luz de nuevas posibilidades. Meses después del estallido que había marcado el final de una era en la vida de Lena y Joan, ambos habían encontrado maneras de avanzar, aunque por caminos muy diferentes. Lena, cuya naturaleza generosa nunca se vio mermada, encontró nuevos horizontes en los cuales invertir su tiempo y su amor. Joan, por otro lado, había iniciado un viaje introspectivo, enfrentándose a las sombras de su pasado y aprendiendo a abrazar la luz de la gratitud y la bondad. Una tarde, en la misma cafetería donde Lena y yo habíamos compartido tantas conversaciones, nos encontramos de nuevo, reflexionando sobre los cambios que habían sucedido desde nuestro último encuentro. ¿Realmente lo has hecho, no es así? Has vuelto a encontrarte, comenté, admirando la paz que irradiaba Lena. Sí, creo que sí. Y sabes, no hubiera sido posible sin el dolor, sin las lecciones aprendidas. Ahora, estoy ayudando en una organización benéfica, dedicando mi tiempo a aquellos que realmente necesitan amor y apoyo.
Es increíblemente gratificante, Lena compartió con una sonrisa que iluminaba su rostro. Me alegra tanto por ti, Lena. ¿Y qué hay de Joan? ¿Has tenido noticias suyas? Lena se quedó pensativa por un momento. De hecho, sí. Me escribió una carta hace algunas semanas. Fue inesperado. ¿Una carta? Eso suena a Joan. ¿Qué decía? Era claro que el recuerdo de la carta aún pesaba en Lena. Era una disculpa, Clara. Por todo. Y aunque fue difícil leerla sin sentir una oleada de emociones contradictorias, también me dio cierto cierre. Le respondí, claro, deseándole lo mejor en su viaje hacia la sanación y la autoaceptación. Entonces, ¿es este el final de la historia entre ustedes dos? Lena reflexionó por un momento antes de responder. No lo creo. Más bien, es un nuevo comienzo para ambas, aunque de maneras muy diferentes. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos lecciones, ¿no crees? Esa conversación me hizo reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de superar incluso las heridas más profundas. Por otro lado, Joan había emprendido su propio viaje de redención, uno que la llevó a descubrir la belleza en los pequeños actos de bondad. En un gesto simbólico de su nueva perspectiva, había comenzado a voluntariar en un jardín comunitario, un lugar que, de alguna manera, reflejaba su proceso de crecimiento y renacimiento. Es curioso, ¿verdad? Cómo algo tan simple como plantar puede enseñarte tanto sobre la paciencia, el cuidado, y, sobre todo, la esperanza, dijo Joan a un nuevo amigo que había hecho en el jardín. Sí, es una buena metáfora para la vida, respondió su amigo, sonriendo. Todos estamos aquí plantando, cuidando de nuestras pequeñas semillas, esperando ver qué tipo de flores brotarán. Joan sonrió, una verdadera sonrisa que llegó a sus ojos por primera vez en años. Exactamente. Y aunque algunas semillas no broten, no significa que no valiera la pena plantarlas. Lo importante es seguir plantando, seguir intentándolo. Mientras Lena y Joan continuaban con sus vidas, cada una en su propio camino de crecimiento y descubrimiento, se hacía evidente que, a pesar de las heridas y los errores del pasado, siempre hay espacio para nuevos comienzos. La vida, con todas sus vueltas y revueltas, siempre ofrece la oportunidad de aprender, de cambiar y, lo más importante, de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. Y así, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos cálidos de naranja y rosa, Lena y Joan, cada una a su manera, miraban hacia el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que, a pesar de todo, el final de un capítulo solo significa el comienzo de otro. En sus propios epílogos, encontraron la promesa de nuevos comienzos, la certeza de que, no importa lo difícil que parezca el camino, siempre hay una